Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Palabras al Viento, conducido por el escritor y locutor Jorge Eliezer Triviño Rincón de la ciudad de Manizales. Hoy tenemos, como siempre, uno de esos invitados maravillosos que vine a saber que es caldense, realmente hace muy poco, y vive en Risaralda, en Dos Quebradas, entiendo, ¿cierto, maestro? Correcto, Dos Quebradas Risaralda. Estamos hablando con José Adelnide Giraldo Herrera, que es un escritor y poeta de Arma, ¿cierto? De Arma, Yo nací, maestro, yo nací en Filadelfia, Caldas. en Filadelfia. Bueno, listo, en Filadelfia. Maestro, cuéntenos entonces en qué lugar de Filadelfia, en qué rinconcito de ese lugar tan precioso nació usted y cuál es ese recuerdo del entorno donde a usted le tocó vivir una buena cantidad de años, maestro. Bueno, Jorge Eliezer, yo nací Filadelfia, Caldas, vereda La Aguadita Pequeña. La Aguadita Pequeña queda por ahí a 10, 15 minutos a pie del casco urbano, subiendo hacia Morritos. En ese entorno había todo un hervidero de familia. Estaba mi familia Herrera Zuluaga, Josepita Zuluaga y José Jesús Herrera, mis abuelos, que era la casa de mi madre. Y en la parte de arriba, por los donde viven los libreros, vivía el resto de mi familia por parte de mi padre, María Jesús González, y, eh, y de mi abuelo. Y allí pues prácticamente tuve una pequeña infancia, porque a partir de los 4 años de edad, mi familia se trasladó a unas montañas en Pueblo Rico, Risaralda, acosado por unas circunstancias de tipo económico, y ellos cambiaron sus pequeñas parcelas por una inmensidad de tierra para descuajar de pura montaña. Así fueron dos familias, la de mi hermano, la de mi tío José Giraldo y la de mi padre eh, Jesús María Giraldo. Las dos familias sumábamos 20, 10 integrantes por familia, o sea, 20 para ir a vivir a una casa de bareque y de techo de astilla en esa zona montañosa llamada San José. Bueno, eh, háganos, usted que sabe pintar con palabras, porque he estado leyendo muy bien sus poemas de sus familiares. Pínteles a la gente Pueblo Rico desde la perspectiva suya cuando estuvo viviendo esos después de los 4 años, maestro, y díganos qué encontraron allí. Pueblo Rico es una pequeña población del occidente de Caldas, hoy occidente del departamento de Risaralda. Eh, es una, es una población prácticamente rural, rodeada de montañas y de mucha vegetación, y de los últimos municipios antes de delimitar con eh, el departamento del Chocó. Eh, Zona, gente humilde, trabajadora, gente totalmente ruda, eh, una climatología pues muy fría. Realmente el entorno de ese tiempo, a mis 4 años, pues está rodeado de un poco de imágenes, algunos inmensos carros, unos camiones que para mí eran gigantescos, y, y el resto hacia adentro, a una hora de camino, hora y media, estaba la finca de mi padre, San José, donde nosotros lo acompañamos durante todo ese tiempo.
Realmente, Jorge Eliezer, tengo muy pocos recuerdos de esa parte de infantil de Pueblo Rico, salvo la montaña salvaje, salvo mm, eh, la jungla, el, los árboles de acerrío y, y el hambre que también tuvimos que padecer durante todo ese tiempo que estuvimos en esa región montañosa. Sí, yo estuve leyendo sus poemas donde narra realmente que usted vivió en un lugar realmente muy humilde y el hambre, lógicamente, los llegó a acosar, me imagino porque carecían de dinero o porque además estaban muy lejos un lugar, un granero o lugares donde pudieran comprar los víveres. ¿Es así, maestro? Sí, claro. eh, Imagínate tú entrar a la montaña a descuajar árboles para el acerrío y vivir solamente del producto del acerrío. Yo creo que no era pues mucha el dinero que mi padre podría obtener para poder sostener una familia numerosa como la nuestra. ¿A dónde llevaban esa madera, eh, maestro? ¿A qué lugar o hasta dónde les tocaba y cómo bajaban la madera? Me imagino que desde una montaña, no sé si alados por sogas, la llevan hasta algún río. ¿De qué madera, de qué manera transportaban el acerrío de ese lugar? Mi padre tenía un buey y alguna otra bestia por ahí alquilada. Y allí se subían las rastras, ¿no? Se amarraban esos bloques de madera para llevarlos por toda unos caminos cenagosos hasta el municipio de Pueblo Rico para poderla vender. Municipio, Eh, Pueblo Rico el es un municipio, lugar que es bastante alto, de manera que ustedes estaban en la parte baja de Pueblo Rico, me imagino, y les tocaba ascender con las mulas hasta el pueblo que queda situado en una parte alta, montañosa, que yo lógicamente conozco. efectivamente, pero la finca se descendía un poco, no mucho, y el resto era pura travesía hasta la vereda San José. Ya, bueno, ustedes llegan ahí, está en ese lugar. ¿Para dónde cogen? ¿Cómo hace su padre para darle su educación a tantos hijos? ¿Y cómo fue realmente esa parte de la juventud y de la adolescencia suya? De la vereda de Pueblo Rico, una vez que mi padre ya se desencantó y se dio cuenta que no era posible eh, sostenernos a base de acerrío, del acerrío de la madera, nos pasamos a Cuanza, otra vereda más adentro, y allí mi padre administró una finca que tenía producción de caña, tenía producción de café. Allí nosotros tuvimos una pequeña abundancia en comparación con lo que estábamos viviendo anteriormente. Y mi padre también fabricaba aguardiente de contrabando en un zacatín que tenía. Y por las noches llegaban los dueños de la finca que vivían cerca de la nuestra, de la que administraba mi padre, y venían con instrumentos de cuerda. Em, los dueños eran los Jiménez, Felipe Jiménez y el otro hermano cuyo nombre no recuerdo, y allí iban a tocar y a cantar durante las noches, y mi padre sacaba debajo de las camas las botellas de aguardiente y se hacía una noche muy agradable. Yo era muy pequeño, pero me sentaba al lado de los Jiménez a verlos tocar, y desde allí nació todo mi interés por la música también. De ahí estuvimos
muy poco tiempo hice el primer año de primaria en La Vereda y pasamos al pueblo, al casco urbano, y en muy poco tiempo regresamos a Filadelfia, donde repetí el primero de primaria y estuvimos un tiempo allí, junto con los abuelos, y finalmente regresamos al santuario, más o menos promediando los años 50, y allí hice yo toda la primaria en santuario y parte del bachillerato hasta el momento en que em, me vine a Pereira a hacer el quinto de bachillerato en el Seminario Menor San José de Pereira. Realmente es una vida de transhumantes, ¿no? La que les Correcto. tocó. Realmente es una vida de transhumantes las que les tocó a ustedes. ¿Y de dónde o cómo llega a usted o cómo lo reciben en un seminario, sabiendo pues que apenas iba a hacer el quinto, que sería el 5 y 7, el grado qué, 12, el grado 12, quinto de Correcto. primaria, no, sería quinto de primaria. Quinto de De bachillerato. bachillerato, 5 y 5, 10. El grado Ajá. décimo, ¿por qué lo reciben allá o por qué decide usted estudiar allá en el seminario del NIDE? Bueno, Jorge Eliezer, todo esto que yo te estoy contando lo narro en mi novela Después de la soledad, que habla de la soledad sacerdotal una vez que yo me ordené sacerdote y toda la historia hasta el momento en que me retiro y me caso y tengo los hijos. Esa novela titula Después de la soledad. De paso, pues la estoy promoviendo para las personas que de pronto estén interesadas en conocer toda la historia y cómo fue la vida del seminario. Tú me preguntas que por qué fui admitido en quinto de bachillerato en el seminario menor. Sí. Yo hice hasta cuarto de bachillerato en Santuario y al año siguiente no había quinto. Y coincidencialmente, el sacerdote de la parroquia de Santuario me dio la beca para estudiar en el seminario menor. Allí hice el quinto de bachillerato. Nosotros de quinto de bachillerato pasábamos al seminario mayor en Manizales y en los años primero y segundo de filosofía se validaba el sexto. Allí en Manizales ya obtuve yo el cartón de bachiller. Bueno, de esa vida que es muy asombrosa que usted haya pasado por el seminario, ¿qué le aporta en la parte personal el paso por el seminario a cualquier persona, a del NIDE? Bueno, para mí fue una gran salvación, porque pues tú te puedes imaginar un campesino del nivel económico de mi familia y demás, no tendríamos la oportunidad de hacer un estudio universitario dadas las circunstancias. O sea que fue providencial el hecho de que yo haya podido pasar al seminario menor y posteriormente hacer el seminario mayor y ordenarme sacerdote en noviembre de 1969. Eh, la formación de vida de seminario es una formación integral, supremamente, a mí me aportó todo, me aportó eh, todo un mundo de conocimientos, toda una experiencia de integración con personas de diferentes partes de Colombia, ¿no? Eh, a poder conocer sus diferentes niveles culturales y demás. Y además de eso, abrirme la puerta al mundo de las letras y, y, y en un medio tan importante, tan culto y tan protector como era la vida del seminario. El seminario para mí fue mágico, fue bendecido. Toda eh, ese- esa novela morbosa que se habla del problema de homosexualismo y demás, ese no se ve en el seminario. Seguramente que uno que otro pueda por ahí estar colado, viviendo de las suyas mientras no se le conozca
porque una vez que se conozcan esas inclinaciones, pues el seminarista es expulsado inmediatamente del seminario. De manera, pues, Jorge Eliezer, que la vida de seminario para mí fue todo en la construcción del hombre que hoy soy, un hombre optimista, un hombre alegre, un hombre abierto al mundo y, y que sabe ser agradecido con todo lo que recibió de la vida hasta el momento en que estoy hablando contigo. Eh, ¿Y dónde ofició como sacerdote Adelnide? ¿En qué lugares tocó ser, dónde se inició como sacerdote y en qué lugares exactamente estuvo de la geografía nacional? Yo me ordené para la diócesis de Pereira. Era el obispo Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo. Era, entre otras cosas, el primer obispo de la diócesis de Pereira y, y la primera parroquia a la que me enviaron fue al municipio de Apía Risaralda. Allí estuve en el 70 al 71. En el 72 ya pasé a ser eh, vicario cooperador de la parroquia del municipio de La Virginia. Y en el 73 yo ya estaba en, eh, en Pereira como párroco del santuario de Fátima. De allí pasé a ser elegido como cooperador en la parroquia de la Trinidad y finalmente fui nombrado como párroco en la parroquia de Arabia hasta el año 1980, donde yo le pasé la carta de renuncia al señor obispo y le pedí que él me diera la reducción al estado laical para poderme retirar y llevar una vida pues totalmente independiente para poder buscar finalmente a la que hoy actualmente es mi esposa. Bueno, ¿cómo fue esa motivación? ¿Qué ocurrió en ese instante preciso en que usted decide dejar los hábitos? ¿Tuvo muchas dudas o realmente fue decisivo en ese instante? ¿Fue una decisión, qué le digo yo, muy fuerte y usted lógicamente pues no quería continuar ahí? ¿Qué pasó en antesito de que usted tomara la decisión y en ese instante en que tomé la decisión, cómo y por qué Adelmide? Hombre, Jorge Eliezer, yo creo que tú me vas a tener que comprar la novela Después de la Soledad, porque ahí está todo. Bueno, con mucho gusto te contesto. Desde, desde la Trinidad, desde el momento en que yo estaba de párroco en el santuario de Fátima, yo empecé a experimentar algún fenómeno de soledad sacerdotal. Ese hecho de regresar después del trabajo en los colegios, porque yo fui capellán en dos colegios y párroco a la vez, yo regresaba a la iglesia y me sentía encarcelado, me sentía solo. Entre otras cosas, la edificación de la parroquia era una edificación eh, que había que entrar directamente por la parte central de la iglesia para poderme ir al dormitorio y de ahí salir y cerrar para poder ir a dar las clases a los colegios. Entonces, esa soledad me marcó demasiado. Cuando llegué a la Trinidad, pasó algo similar, aunque ya participaba de alguna comunicación con los demás sacerdotes y con la comunidad, tenía mucho más intercambio, pero empecé a sentir esa necesidad de retirarme y de buscar, y de buscar una vida totalmente
independiente, diferente a la que había escogido inicialmente como sacerdote. Entonces, yo llevé más o menos unos 6 o 7 años en medio de ese conflicto hasta que llegó el momento en que yo fui donde el obispo a pedirle que me diera la reducción al estado laical para poderme retirar. ¿Cuál fue la reacción del obispo Adelnide de usted todavía estaba muy joven y llegar Por supuesto. y encontrar que usted decide abandonar los hábitos? ¿Qué le dijo? Bueno, el obispo se sorprendió, eh, se echó para atrás físicamente, le pareció prácticamente sintió como un masazo prácticamente porque él nunca se imaginó que yo me iba a retirar a pesar que habíamos tenido algunas dificultades que también cuento dentro de la novela y que podría él pensar que era ocasionado por esas dificultades que teníamos él y yo, pero no era por eso. El obispo intentó durante más de 2 meses retenerme y finalmente llegó un día en que yo fui a pedirle ya definitivamente me diera la reducción y sacó un documento del escritorio y me dijo, vea, aquí tiene esta beca para ir a estudiar liturgia a Bélgica. Yo la tengo aquí guardada para usted, para que no haga pensar que yo no he estado pensando en usted y bien pueda, mírela. Yo efectivamente me asusté también, le mostré al obispo mis manos, le dije, Monseñor, mire cómo me pongo, estoy arrozudo, se me ha erizado la piel, porque toda la vida he sido estudioso y demás, pero Monseñor, yo ya tomé una decisión muy madura y definitivamente quiero retirarme. Entonces el obispo llamó al jurídico y le pidió que redactara en latín la licencia que ahí también muestro en mi novela. Bueno, ¿cómo iba usted a componer el rumbo después de estar ahí todos esos años ejerciendo en esa parte religiosa? Pues ese fue un problema que yo tenía que enfrentar. El obispo incluso me preguntó, pero mi querido padre, ¿usted qué va a hacer después de que se retire? Y yo le dije, Monseñor, yo no le tengo miedo a la vida. Yo en estos momentos estoy como el bachiller que toma su diploma y lo lleva debajo del brazo sin saber qué camino coger. Pero la verdad, Monseñor, yo sabré cómo me voy a defender. Entonces, al retirarme, la única opción que tuve fue escoger salirme de aquí, de este ámbito del departamento de Risaralda, viajar a Bogotá, donde unos familiares, para ver cómo me abría paso en la vida. Y, y me fui para Bogotá. En Bogotá eh, tuve momentos supremamente difíciles porque no encontraba qué hacer hasta que me dediqué a la venta informal. Fui administrador de, de un almacén, fui vendedor de muebles en Mogador. Eh, Después me retiré, vendí lubricantes puerta a puerta. Eso tampoco me sirvió. Me contraté con una ferretería. La situación estaba muy difícil. En fin, hice todo el trabajo de búsqueda y hasta que terminé finalmente viajando hacia Cali a representar una empresa textil que pocos meses después quebró y yo allí tuve que volver a coger la maleta para presentarme como importador, siendo que en mi maleta llevaba algunas muestras adquiridas en los San Andresitos y yo las mostraba
como vendedor al por mayor y, y con eso me sostuve hasta que regresé a Pereira. Bueno, realmente fue una situación difícil y que usted, me imagino, asumió con una valentía extraordinaria verse en esa condición sin una preparación para enfrentar esa situación que usted mismo había creado. ¿Cómo le fue en Cali, Adelnide? Yo creo que a nivel económico, ni en Cali, ni en Bogotá, o a la inversa, ni en Bogotá ni en Cali, tuve la respuesta económica que yo requería. Por esa misma razón, decidí regresar a Pereira y aquí ya me vinculé con las piscinas olímpicas, fui administrador de las piscinas de la Villa Olímpica y después me vinculé a un directorio conservador que se llama o se llamó Unificación Conservadora y allí estuve ya hasta, eh, hasta 1990, algo así, donde ya inicié una pequeña empresa privada. Bueno, el camino realmente no fue muy fácil para usted enfrentarse después de haber salido de allí. Eh, ¿Cómo le pareció el cambio que hubo entre la vida religiosa y enfrentar al mundo, que no es nada fácil? Yo también fui vendedor informal en las calles de Bogotá y yo sé qué tan difícil es ese asunto. No es nada fácil, es realmente muy difícil, pero enriquecedor. ¿En qué paralelo haría usted entre una y otra actividad, maestra? Jorge Eliezer, ser sacerdote es una misión muy sagrada, demasiado importante. Yo así lo considero, a pesar de saber que no, definitivamente yo buscaba una compañera y gracias a Dios lo logré, una excelente compañera, afortunadamente. Mi vida sacerdotal fue también bendecida, las comunidades siempre me quisieron, por donde yo caminé. Sin embargo, el problema de la soledad llegó a ser tan fuerte que ese cambio, a pesar de salir de una situación social cómoda, donde la comunidad lo recibe a usted con los brazos abiertos, sobre todo en una comunidad tan católica como es la occidental aquí en Colombia, eh, y tirarse a la calle donde uno ya es un total desconocido, un número más o un habitante más de este mundo, sin cartones de ninguna naturaleza, ni comodidades de ninguna naturaleza. Por supuesto que es un cambio brusco, pero yo lo acepté con mucho amor y me sentía feliz en medio de la calle, con el maletín en la mano, recibiendo la lluvia, desprotegido y con unos deseos de regresar a ver qué alimento podía tomar. Pero la felicidad de ser yo mismo, de vivir esa vida que yo había escogido. Y no te lo digo, Jorge Eliezer, por creerme el gran héroe. No, fue así. Y aún más, yo, si tú me dices qué es mejor, yo diría que para muchos es mejor sacerdotes ser sacerdotes. Para mí ha sido mejor ser el que actualmente soy porque estoy viviendo lo que yo quería vivir, aunque me costara un poco más, aunque la cuota de bienestar económico se fuera al piso. Yo me siento supremamente agradecido con la vida de poder llegar al punto en que actualmente estoy. Bueno, eso es realmente extraordinario haber seguido esa voz interior. ¿Hubo algún momento, maestro, en el seminario en que ustedes están recluidos y tienen tiempo para meditar?
alguna voz interior por allá le dijo, este no es el lugar, usted debe buscar algo distinto? ¿Qué le dijo esa voz? Porque ustedes tenían mucho tiempo para estar consigo y para encontrarse realmente, porque ese lugar es para encontrarse y lógicamente buscar a Dios y hablar de Dios, pero también encontrarse. Pues hombre, yo me sentí bien. Sí hubo algunos momentos en los que de pronto con mis compañeros de música, porque yo ahí en el seminario mayor en Manizales tuve una estudiantina y nosotros salíamos a tocar en efemérides, en algunas partes, incluso en el batallón Ayacucho em, y demás, em, hasta el punto que llegó un momento en que nosotros vislumbramos la idea de volarnos del seminario, cogernos instrumentos y empezar a viajar por el mundo eh, a dedo, ¿no? ¿Cómo es que llama eso? En autostop. Sin embargo, eh, al momento de tomar la decisión, pues vimos que la cosa no era como tan fácil y renunciamos. Pero fue unos momentos pasajeros. El resto, yo fui muy convencido de mi vocación sacerdotal y hasta el momento en que empezó a entrar la gran duda y el gran problema de la soledad sacerdotal. Bueno, maestro, nos quedan realmente muy pocos minutos. Yo quiero darle las gracias sinceras. Hace mucho tiempo quería hablar con usted y ese anhelo se vino a dar porque nos encontramos maravillosamente aquí en Manizales y pude decirle lo que yo realmente quería desde hace mucho tiempo. Gracias, maestro, por esta primera parte. Quiero que para la segunda nos comparta esos textos preciosos que realmente tienen sonoridad, armonía, encanto, belleza y que son unos textos sutiles y hermosos que que usted escribe, maestro. Por favor, despídase de esta primera parte y volveremos en unos 15 minutos aproximadamente para continuar con la segunda y usted nos deleite con sus creaciones. Ok, Jorge Eliezer, pues hombre, primero que todo, agradeciéndote profundamente por esas preguntas que me hiciste, que me dieron la posibilidad de contarle a todos los que nos van a escuchar a partir de estos momentos, partes de mis vivencias como simple militante de este mundo. Eh, yo creo que la única experiencia que yo puedo terminar eh, de decirles es que la vida vale la pena vivirla y vivirla, como dice los ñeros, a lo bien. Es decir, si conciencia le pide a usted eh, cambiar de ubicación y ubicarse y romper con algo que lo está, eh, que se está convirtiendo en un lastre para su misma felicidad y la de los que lo rodean a usted, hágalo, Bueno, tome la decisión. gracias, maestro. Nos veremos.